Bueno, como ya estamos todos listos, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de la Meetup de WordPress Valencia. Mi nombre es Lena Iñurrieta y junto con Luis Francisco en la cámara y César Labadía aquí al final vamos a ser vuestros anfitriones esta tarde. Y nosotros somos parte de la comunidad de WordPress. La comunidad de WordPress es una red global de personas que colaboramos con un software, el software de open source, wordpress.org, y trabajamos y colaboramos para que este open source siga adelante. Es utilizado por un 42% de la web y como todos sabéis, creo que lo sabéis, puede descargarse de manera gratuita. Vosotros también podéis contribuir al software de WordPress, a colaborar. Y para eso tendríais que venir a esta página web que es wordpress.org. Aquí tenemos la comunidad global de WordPress que se encuentra situada en Estados Unidos. Es la comunidad más grande que hay. Y si vais a la pestaña de Make WordPress, aquí podéis encontrar pues un directorio de todos los equipos en los que podéis participar. Esta página está únicamente en inglés y toda la comunicación que se hace desde esta página se hará en inglés. Pero tenemos una comunidad en España, que es la segunda comunidad más grande que hay en el mundo. Y aquí, pues, los contenidos están en español. Podéis ir a la pestaña de Colabora y aquí vais a encontrar también un listado de todos los equipos en los que podéis colaborar. Esto lo podéis hacer en el momento en que queráis porque otras personas como nosotros, que somos voluntarios, os van a atender y os van a responder a vuestras preguntas. Y nosotros específicamente somos de la Meetup de WordPress Valencia. Hacemos estos eventos una vez al mes y nos podéis seguir en la Meetup. Ahora mismo tenemos a unos 2.939 seguidores. Si no nos habéis seguido ya, pues podéis hacerlo. Quizás hagamos una fiesta cuando lleguemos a los 3.000. Así que si os animáis, genial. La Meetup de WordPress Valencia es también una de las más activas en España. Hay muchas Meetups en España, alrededor de 100. Aquí mismo en Valencia hay unas 8 Meetups que están en Denia, Alicante. Aquí tenemos a 2 representantes de estas Meetups. Podéis irles a visitar y también les podéis seguir en la propia Meetup. Además de la Meetup, tenemos un evento que es muy grande, que son las WordCamps. Serían pues lo que estamos haciendo aquí ahora, pero con 2 tracks y tenemos allí pues unos 30 invitados, unos 30 ponentes. Esto lo hacemos también a nivel regional. Tenemos uno en Valencia, tenemos uno en Madrid, tenemos uno en prácticamente todas las comunidades de España. Y hay otra WordCamp que es muy grande, que es a nivel ya más global, a nivel de continente europeo, que es la WordCamp Europe. La WordCamp Europe se va a celebrar en junio del 5 al 7 en Basel, Suiza. Podéis asistir. En esta WordCamp pues vamos a tener 4 workshops, 30 ponentes, van a ser que van a estar hablando durante 3 días. Es un evento muy interesante y bueno, si os queréis acercar, pues aquí os dejo el código QR para que os podáis comprar el ticket. Es muy barato, son 50 € nada más y es un evento de los más grandes en el tema de lo que es tecnología y sobre todo tecnología relacionada con WordPress. Y una vez que os he hecho esta presentación, volvemos a nuestra Meetup de hoy, en la que tenemos a un invitado muy especial, que es Amadeu Arderio. Bienvenido, Amadeu. Amadeu nos visita desde Barcelona y nos va a hablar sobre chatbots. Nos va a hablar sobre cómo hacer chatbots con inteligencia artificial. Sabemos ya la importancia que tienen los chatbots, los usamos continuamente todo el tiempo, nos ahorran tiempo, nos facilitan recuperar datos de los clientes, los tenemos disponibles 24 horas durante 7 días y nos ahorra pues recursos humanos y nos ahorra también tiempo. Antiguamente los chatbots estaban pues manejados por seres humanos. Había una persona que te respondía, pero eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos a la inteligencia artificial, que es la que hace todo esto para nosotros. Tenemos acceso a los chatbots pues a través de empresas, diferentes empresas como Zendesk, por ejemplo, o como
los HubSpot, Pipedrive, CRMs que ya también incluyen chatbots. Pero de lo que nos va a hablar hoy Amadeu es de cómo hacerlos nosotros mismos, sin tener que contratar a nadie. Amadeu es ingeniero graduado de la Universidad Oberta de Cataluña y es también graduado de ADE, de negocios. Así que sabe bien cómo vendernos el producto, lo hace y después nos los vende y sabe cómo colocarlo bien. Amadeu es un miembro muy activo de la comunidad de WordPress, colabora con nosotros dando charlas y también como patrocinador porque él tiene su propia empresa que es Sirvelia. Es una colaboración con otros colegas y también tiene otra empresa que es Plugins. Y con Plugins es con la que se dedica a hacer pues plugins con inteligencia artificial y uno de ellos es el chatbot del que nos va a hablar hoy. Muy bien. Así que muchas gracias y bienvenido a la Meetup de WordPress Valencia. Gracias. Si te vienes más cómodo, métetelo aquí pinzado en la... ¿No va bien aquí? Bien, perfecto. A ver. Vale. Muy bien. A ver. Sí, vale. Bueno, gracias por venir. Así que era mejor de abajo. Sí, era mejor de abajo. Te he dicho que no, pero... ¿Va bien aquí? Sí. Vamos a hablar de chatbots y vamos a hablar en especial de los RAGs. No os preocupéis porque os voy a explicar lo que son. Antes de empezar, voy a terminar de presentarme porque como iba a hacerlo yo también, pues me permito el lujo de hacerlo también. Vengo de Barcelona, ingeniero industrial, Sirvelia, desarrollamos plugins WordPress a medida. En plugins lo que hacemos es, plugins es un buscador de plugins WordPress con inteligencia artificial. Y también estoy vinculado a JoinChat AI, que justamente es la experiencia que me ha permitido explicaros lo que os voy a explicar ahora, porque JoinChat AI es un plugin más servicio que justamente ofrece lo que es el chatbot con IA para WordPress. De aquí viene la experiencia y os voy a explicar hasta donde pueda, hasta donde queráis, cómo lo hemos hecho. Sí que es verdad que no voy a entrar en detalles muy técnicos para no aburriros y para que esto no se alargue, pero si queréis luego, si hay alguien que sea programador o que quiera preguntarme cosas más técnicas, si queréis lo hacemos después en privado o en petit comité para no aburrir a los demás o hacer preguntas abiertas, me da igual. Entonces, quiero preguntar rápido, ¿alguien sabe lo que es un RAG? Para ver dónde estamos. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, un RAG es Retrieval Augmented Generation. Que eso me parece que no nos dice nada, ¿no? Sería también generación aumentada de recuperación. Y tampoco, ¿no? Bueno, al final un RAG es construir un chat que usará la información que nosotros tenemos, la información propia. Lo de RAG es porque son palabrejos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa exactamente. Para hacerlo voy a hacer un poco una historia. Imaginaos que vamos a... No sé si esto sucede, pero yo me pongo en la cabeza la imagen de alguien que está en una biblioteca y está dispuesto a responderte cualquier pregunta, ¿vale? Yo voy ahí y le pregunto, ¿cuál es la mejor época para visitar Japón? Entonces yo lo que espero es que esa persona lo que haga es ir a buscar los libros que hablen sobre países, Japón, etcétera, incluso de meteorología, por decir algo. Se los lea, ¿vale? Luego haga un ejercicio de resumen y me haga pues un poco la síntesis de todo lo que he leído y luego que me lo explique, ¿vale? Entonces esto es lo que hace un chatbot realmente y el RAG es esto aplicado a, pues voy a decir las máquinas, pero bueno, ya me entendéis, al ámbito digital. ¿Qué hace un chatbot? Entiende la petición del usuario. Eso lo veremos cómo lo hace. Entender no es algo literal, no entiende, lo hace comparando con otra cosa, con otra información que con la que ya ha sido entrenado. Cuando hablamos de modelos preentrenados es porque le hemos dado una información y luego sabe qué le pedimos porque ya ha visto esto antes. Entonces dice, ya he visto antes esto que me preguntas, entonces ya sé qué es lo que es, ¿no? Por eso te entiende. Luego encuentra información relevante, justamente lo hace porque entiende el significado de las palabras y las frases y puede compararlas
con información que ya tiene almacenada, o en este caso la información propia que ahora veremos. Y luego genera respuesta, esto ya lo sabéis porque es con lo que usáis ChatGPT, ¿no? Que es para generar información, y eso es lo que ya conocemos todos. Entonces, la idea del RAG es que le vamos a dar a la IA, y cuando digo IA hablo del sistema. También se puede hablar de un producto como ChatGPT, pero en general vamos a hablar de forma genérica. Le damos a la IA información que no tiene necesariamente, se la damos nosotros, porque lo tenemos en nuestra base de datos, en nuestra web, se la vamos a dar para que pueda responder al usuario. Entonces el RAG se basa en cómo podemos darle la información que necesita para responder a una pregunta que supuestamente no sabe de primeras. Cuando yo voy a un chat de una empresa, le voy a preguntar cosas sobre su empresa, no le voy a preguntar quién es el presidente de Estados Unidos. Le voy a preguntar cuándo cierra el parque, cuándo empieza la meetup. Entonces esa información no la sabe ChatGPT, o sea, tenemos que dar nosotros. Bueno, un poco lo que decíamos aquí, ¿no? No sabe la respuesta porque esa respuesta no la tiene entrenada, no la tiene indexada, porque es una información, voy a decir, particular, es nuestra, no se la hemos dado ni la ha recopilado. Quizás sí, pero bueno, vamos a suponer que no. Pero le tenemos que dar esa información. Entonces la clave del RAG está en cómo obtener esa información relevante y dársela. Esto es un esquema que esto viene del gobierno de España, curiosamente, es muy interesante porque están al día. Os lo explico rápido, lo voy a repetir muchas veces, pero esta es la primera vez que lo vais a ver. El usuario está aquí y realiza una pregunta a la caja, al chat. La caja lo que hace es busca en una base de conocimiento, que eso ya creo que puede sonar de alguna otra charla o de algún otro artículo, lo que sea, base de conocimiento, va a buscar información relevante o documentos, como sería la palabra técnica, relevantes sobre esa pregunta. En este caso, si es Japón, pues bueno, información sobre Japón en cuanto a quizás a información turística o de meteorología, etcétera, ¿no? Luego, cuando ya tiene esa información y ha sacado esos fragmentos, imaginad que ha sacado 3 párrafos que hablan sobre cuándo es el mejor momento para ir a Japón, se lo pasamos al ChatGPT o cualquier otra marca o vía API, lo que ahora veremos cómo, y le decimos, el usuario nos pregunta esto, aquí tienes la información relevante, por favor, genera una respuesta coherente con lo que nos pregunta. Y ahí está el RAG. RAG en el sentido de que estamos recuperando información de una base de datos y luego estamos aumentando, la estamos amplificando para que la respuesta sea acorde a lo que el usuario nos estaba preguntando inicialmente. Aquí podríamos terminar la charla porque esto es el RAG, ¿vale? Pero vamos a ir un poco más allá, ¿vale? Esta palabreja, yo aquí sé que alguien ya la ha escuchado de mi boca en una charla que di aquí, bueno, en otro de estos, hace unos meses, embeddings, cuando estuve hablando de la búsqueda semántica. Los embeddings son la clave de muchas de la magia que hace la IA a día de hoy. Es una tecnología que inventó Google hace muchos años, que liberó y que una de las empresas que se dio cuenta de ello fue OpenAI, y pasó de ser una empresa que hacía, digamos, trabajo académico y sobre el ámbito de los videojuegos, me parece, no tengo mucha idea ahora mismo lo que hacía, pero decir, no era una empresa que hacía esto desde el inicio para hacer lo que conocemos nosotros. ¿Y qué son los embeddings? Pues son números y son la representación numérica de palabras, frases, incluso imágenes en un ámbito multidimensional. Es decir, vamos a imaginar que el embedding es, los embeddings son coordenadas numéricas que definen el punto semántico, eso es muy complicado de imaginar, el punto semántico de una frase o una palabra o lo que queramos. ¿Por qué son números? Porque aunque la IA entiende, la IA no sabe de palabras. La IA es un ordenador, no hace magia, ¿no? Sabe de números, entonces los números sí que los puede usar. Sí que hace magia en otras cosas, pero en esta vamos a decir que no. Esto sería un ejemplo muy básico de lo que podría ser pues, lo mismo de antes, pero un poco más simplificado. Al final estamos viendo aquí muebles, hay comida y hay animales, pues los embeddings nos permitirían de una forma pseudofísica, porque son coordenadas, es decir, son puntos que si lo pasáramos a centímetros nos daría un punto en el espacio, ¿vale? Se acercan en cuanto a la similitud. ¿Se entiende esto? Es complicado, pero sí.
¿Cómo se genera esa coordenada? Realmente se llaman vectores, ¿vale? Tienen del orden de cientos de ejes o coordenadas o valores, ¿vale? Esto es un ejemplo, voy a explicarlo para los al final. Es un ejemplo no real, simplificadísimo, de cómo se podría generar un embedding, y tenemos palabras como gato, perro, hombre, mujer, rey y reina. Y aquí tenemos las columnas que serían los valores, los ejes de esas coordenadas que en el ámbito físico pues sería X, Y y Z, ¿no? Es decir, las 3 coordenadas del mundo en el que vivimos, pues aquí tendríamos muchísimas más. Tenemos living being, sería está vivo, es felino, humano, el género, realeza, verbo, plural, son formas, somos comprobetas, formas de darle importancia semántica a una palabra. Por lo tanto, un gato está vivo, 0,6, positivo, pero una casa, menos 0,8, es decir, está bastante muerto. Por ejemplo, género, tenemos el hombre está en un 0,9 y la mujer en menos 0,7, porque están totalmente opuestos, ¿no? Al final, cuando hay palabras que su relevancia en ese ámbito, por ejemplo, en el ámbito de si es del género, no es significativo, pues tienden al 0, porque dice, pues aquí la verdad que esto no tiene importancia, como por ejemplo una casa, ¿no? 0. Entonces no voy a entrar en mucho detalle en esto porque es muy avanzado incluso para los que usamos embeddings, porque no tenemos que saber esto, pues para que entendáis que se puede hacer esto de forma numérica. Lo que pasa es que tienes que hacer esto con muchísimas columnas y con todas las palabras que hay en el diccionario, y con combinación de palabras, y por eso OpenAI está entrenado y se han gastado millones para entrenarse, porque hicieron esto con, bueno, no sé el valor de bytes o gigas, lo que queráis, pero con muchísima información. ¿Se entiende aquí? Voy a ir parando, es un poco no ortodoxo, pero es que si no luego es más complicado, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al bibliotecario y le pregunto cuál es la mejor época para visitar Japón, realmente está viendo esto, que es el embedding inventado de esta frase. Podemos hacer embeddings de palabras o de frases. De frase, el problema es que las palabras, es decir, el conjunto semántico total de la frase debe ser lo más específico posible. Si hablas de varias cosas en una frase, por ejemplo, si hablo de Japón, Alemania y otros países en una misma frase, quizás el punto se me va un poco de donde debería estar. Eso lo haremos después. Pues es una coordenada, ¿vale? Ahora ya empezamos a hablar un poco ya más de la parte técnica. ¿Dónde guardamos esos embeddings? Otra de las partes importantes del RAG. Una base de datos vectorial. Quizás a eso también le suena a alguien que ya sepa lo que es un RAG. Una base de datos vectorial es una innovación tecnológica realmente avanzada en el ámbito de las bases de datos. Yo no tengo ni idea cómo se hace, pero simplemente sirve para guardar estos números. Y me diréis, ¿por qué es tan importante que sea diferente y tan avanzada? Porque el cálculo de un vector de tantas dimensiones y esperando que sea tan rápido ese cálculo, pues realmente es costoso, ¿no? Entonces es tecnología complicada. En esa base de datos vectorial lo que podríamos tener es, por un lado, esas frases que decíamos antes que traducimos a embeddings, y luego pues su traducción a embeddings. Eso es muy importante porque la base de datos de conocimiento, que es donde vamos a guardar todo lo que sabemos sobre Japón, en este caso, que lo tenemos que traducir a embeddings para que luego podamos usarlo para comparar. Vamos a simplificarlo. Voy a preguntar, sí. ¿la traducción se hace automática o cómo se hace la traducción? La traducción de aquí a allá. Sí. Pues eso lo explicaré después, pero simplemente es pagando a alguien para que lo haga. Y ese alguien creo que ya sabes quién es. Es una empresa que ha sido mencionada hace un rato varias veces. Embeddings. Muy simplificado. Wolf, lobo, perro, gato, son animales. Y ahí banana, apple, son frutas. Están muy alejadas. Los dos grupos están muy alejados uno del otro porque semánticamente no tienen nada que ver. Eso lo sabemos los humanos. Lo sabe la IA también, porque se lo hemos explicado. Estos son coordenadas, son números que son la composición de todas esas variables que decíamos que son muchas más. Entonces, si yo voy y digo, bueno, kitten, ¿no? Que es gato pequeño, ¿dónde está? Pues me lo pone aquí. La base de datos
vectorial, lo guardaría y si lo representase visualmente, me diría que está muy cerca del gato. Y ahí está la clave del RAG, en las distancias, en cómo puedo yo saber lo cerca que está una palabra de otra o de otras. Y esto se hace, esto no hace falta sabérselo, ¿vale? Se hace pues de formas matemáticas. Esta es la que se usa en el ámbito del RAG, la similitud del coseno. Matemáticas, al final, fijaros que no es nada mágico, es simplemente usar matemáticas. Comparamos vectores usando una función matemática. Y nos da una distancia. Cuanto más cerca esté, más se parece una palabra, una frase con otra que estoy comparando. Y esto ya creo que podéis ver por dónde voy, porque si estaba hablando antes de que podemos rescatar información de la base de datos para responder a una persona que nos pregunta algo, si yo sé comparar semánticamente lo que me pide con lo que tengo, quizás puedo rescatar de mi base de datos información relevante sobre lo que me está pidiendo el usuario. Y de hecho esta es la clave del RAG o de hacer un chatbot. Bueno, lo que decía antes, nos interesa, pues, cuando trabajamos un RAG, encontrar los puntos que se acercan más a lo que el usuario nos pide. Entonces, ¿cómo generamos la respuesta? Esta es la parte más fácil del RAG. Simplemente es, pues, ir a un modelo de lenguaje como OpenAI o Claude o los que ya conocéis todos y por ejemplo, usar un prompt, que es más complicado que este. Empieza diciéndote, te llamas fulanita y eres un asistente y todo eso que ya sabéis, eso me lo ahorro. Pero la parte interesante es que le vas a pedir a OpenAI que responda a lo que me ha pedido un usuario, que es cuál es la mejor época para visitar Japón, usando la información que ya le das también como contexto, que es que tú has sacado de tu base de datos vectorial haciendo esa comparación, que la mejor época del año es abril. Esto es muy absurdo, de hecho, porque tú ya sabes cuándo es, pero tú no puedes estar... Tú serías un humano haciendo esto. Tú deberías estar ahí sentado delante del portátil, te llega el usuario y te pregunta eso y tú ya lo sabes y se lo respondes. Es absurdo, ¿no? Porque realmente le está diciendo a ChatGPT, yo ya sé lo que tienes que decirle, pero por favor dices, te lo tienes que decir tú, porque yo no puedo. Lo que pasa es que a veces la pregunta esconde preguntas implícitas. Es decir, la información es siempre estática, siempre le voy a dar lo mismo, pero quizás cuál es la mejor época para visitar Japón, quizás es cuál es la peor, es decir, la peor, no. ¿Me recomiendas ir a Japón en abril? Y la respuesta sería sí, ¿no? Entonces, sabe aumentar la respuesta en base a la pregunta, no es siempre estática, va a ir cambiando en función de cómo se le preguntas. Tengo la sensación de que estoy hablando mucho, pero intento ir rápido porque no sé si de luego queréis preguntas. Bueno, justamente me va bien porque era cuando me sentía cansado. Vamos a hacerlo ya en ámbito práctico, ¿vale? Vamos al mismo ejemplo. ¿Cuál es la mejor época para visitar Japón? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a coger esta frase, se la vamos a dar a una IA como ChatGPT, bueno, ChatGPT no, OpenAI, Gemini, cualquiera de estas APIs que usamos, y le pedimos que nos la convierta a un embedding, que es un servicio de pago que ellos tienen, que amablemente nos lo ofrecen. Y te dan ese número, bueno, esos números, ¿vale? Ellos te han traducido, han hecho de traductores, te han dicho que ellos consideran que eso coincide con eso de ahí. Y lo que haces con esto, ya esto es tu valor de referencia, que es la frase de antes, lo que vas a ir es a la base de datos vectorial, donde teníamos, antes ya habíamos indexado todo el contenido de lo que sabemos de Japón y de todos los países del mundo. ¿Cómo lo haremos? Luego os doy una pista. Y nos quedamos con los resultados que se acercan más, que probablemente hablarán de Japón y de épocas sobre las que sería bueno viajar a Japón. Abril, durante la primavera y más fragmentos de libros que hayas escaneado y copiado, lo que sea, que tienes ahí. Con esto, que lo decíamos antes, lo que hacemos es juntar las piezas y pedirle otra vez a la IA que nos haga la respuesta. Os he explicado lo mismo de antes, pero con cajas para que sea más académico. Esto se ve mal, pero os lo explico, que es lo mismo de antes, simplemente para daros una idea más, bueno, una sola página. El usuario nos hace una query, una pregunta, que aquí es igual lo que nos pregunta porque es sobre el jefe de OpenAI, le pregunta algo sobre el jefe de OpenAI. Buscamos documentos que están indexados previamente con esta base de datos vectorial y con estos embeddings. Recuperamos lo que sea relevante y lo juntamos. Quizás tenemos 3 párrafos
que no tienen nada que ver unos con ellos, es decir, son de libros diferentes, por decir algo, pero nos sirven los tres. Le pedimos otra vez a la IA que nos haga magia con eso y nos responde, pues mira, sí, resulta que tal, que tal. Y eso se lo mandamos al usuario final. El usuario final recibe esa respuesta y luego puede volver a preguntar más. Y ahí ya tienes pues lo que ya conocemos todos, ¿no? Es decir, cada vez que tú envías algo y si ese chatbot usa un RAG como sistema el sistema que está pensado, va siempre a buscar información en la base de datos. Puede ser que no encuentre nada y es cuando a veces te dicen no puedo ayudarte, no sé qué me estás preguntando. Es porque si el ingeniero o ingeniera ha desarrollado eso con una protección a responder a algo que no sabe, si detectas que no tienes embeddings, es decir, que no tienes documentos, que solo puedes saber porque es paramétrico, no es ¿cómo se dice? No es un prompt eso, recibes un array, recibes cosas numéricas, ¿no? Pues le dirás, pues oye, que no tengo respuesta, ¿vale? Y ahí pues puedes jugar con el diseño del chatbot para qué hacer cuando tienes respuesta, cuando hacer información, qué hacer cuando tienes información, qué hacer cuando no, etcétera. Entonces, si alguien aquí se atreve a hacer esto que he explicado, os voy a hablar ahora rápidamente de cómo lo haríamos, que creo que ya más o menos he explicado, algunas marcas, es decir, modelos, nombres de cosas, para que os lleváis ideas de qué usar. Para generar embeddings, sí que es verdad que nosotros desde el principio, con las experiencias que tenemos, hemos estado usando OpenAI. Este es el precio de OpenAI en su día que hice la captura. No sabría explicaros exactamente cómo calcular esto, pero digamos que por 1 millón de tokens, que no sé qué significa, nadie lo sabe, son $0,02. Eso es barato, ¿vale? Pues os explico rápidamente, es barato. Entonces, los embeddings son muy baratos y se lo pedís a OpenAI. ¿Qué pasa? Que tú estás pasando a OpenAI información. Entonces, ahora nosotros usamos Gemini, que es el de Google, que a nivel de privacidad pues nos garantiza que no va a usar los datos para nada más. Luego, la base de datos vectorial, pues esto es un ejemplo de otra charla que hicimos. Lo que deberías hacer es intentar trocear la información. Es decir, si yo tuviera que... Esto es un post de una web, por ejemplo, ¿no? Esto es una WordCamp de Zaragoza, pero en este caso, si yo indexara todo esto de primeras, con un único embedding, con un único número, seguramente no sería eficiente, porque me está dando un único punto, cuando aquí hay mucha información y quizás si lo parto en párrafos me vaya a venir mejor. Entonces eso es muy importante también, saber cómo trocear la información, ¿vale? Eso sería el chunking en inglés, que es en sí una disciplina que hay gente que se dedica ahora todo el día a hacer investigación sobre esto. Chunking. Hay gente que hace solapamiento de chunking, luego hace como reindexación. Bueno, hay una ciencia ahí muy interesante. Base de datos vectorial. Pues hay cada día más empresas que se suman al carro de crear productos en este sentido. Nosotros en su día empezamos con Pinecone, que quizás es el que suena más para los que hayáis tenido experiencia con RAG, que es el que se hizo más popular al principio. También está Milbus, que también está muy bien. Nosotros personalmente estamos más en este sentido, que es open source y son bases de datos ya conocidas que permiten hacer esto, y no es como un producto que puedas pagar y que no sabes qué pasa dentro. Luego os explico cuáles usamos exactamente, pero para deciros que hay muchas alternativas, que es accesible hacer esto. Tenéis alternativas en la IA, en la base de datos vectorial, entonces no es una cosa que acaba de empezar, ya hay un estándar de mercado, es decir, ya hay empresas que hacen lo mismo. Y llegado a este punto os voy a dar ahora unos secretillos que nosotros hemos ido descubriendo por el camino, que creo que están muy bien para los que os atreváis a hacer el RAG. Este es el que más me gusta a mí, porque este lo descubrí yo personalmente, entonces me gusta, lo pongo primero. Lo llamamos el HIDE para los amigos, que es una tontería, simplemente os lo he puesto aquí para que parezca muy interesante, pero es Hypothetical Document Embeddings, y es cuando alguien te haga una pregunta, antes de intentar responderla, pídele a la IA que te genere una respuesta ficticia, aunque sea falsa, porque va a ayudarnos a buscar más similitudes con tu base de conocimiento. Es decir, vas a casar mejor semánticamente. La mejor época del año es diciembre, que se lo ha inventado, que no es verdad, que cuándo es la mejor época del año para ir a Japón. No sé si me explico. Entonces el HIDE es
antes invéntate una respuesta, porque aunque sea falsa, puede que se acerque a lo que el usuario quiere que le respondas. Y como semánticamente lo importante es lo que tengo yo en la base de datos, luego ya le daré la información correcta. Luego, si eso ya os lo explico mejor, pero es una cosa interesante. Luego, la búsqueda híbrida simplemente también es interesante, aparte de buscar por forma semántica, con esto de los embeddings y demás, que puedas usar por capas, digamos, búsqueda más tradicional, que puedas combinarlo, ¿vale? Porque a veces simplemente el usuario te da una palabra, ¿no? Te dice espagueti, pues si te dedicas a recetas de cocina, quizás con espagueti ya te vale, porque ya con eso ya puedes encontrar algo, ¿no? Y te ahorras pues tokens y todo eso. Búsqueda híbrida. Luego el preproceso de chunks, eso quizás más avanzado, pero simplemente los chunks son esos trozos, pues tú podrías coger un trozo y amplificarlo un poco, como eso que decíamos. Por ejemplo, si tienes una página que habla sobre Japón, pues para cada chunk podrías pedirle a la IA, antes de indexarlo, que te genere preguntas supuestas. Porque luego cuando alguien te pregunte algo, quizás da un match con eso, es decir, ya te adelantas, ¿sabes? Haces como un poco de ir en el futuro, ya te preparas para generar contenido que puede que el usuario te pregunte. Aunque no sea exacto, semánticamente, como que se parece, ya te va a dar resultados. ¿Cómo lo hacemos nosotros actualmente? Usamos Gemini 2.5 Flash, que mañana usaremos otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos da una cierta garantía europea con la privacidad, ¿vale? Además que a nivel de embeddings es supuestamente el que va mejor, de los mejores que hay ahora mismo en el benchmark y todo eso que son el listado, ¿no? Luego, para la base de datos vectorial usamos un servicio que se llama Supabase, que es open source y que podéis instalar en vuestro propio servidor. Tenéis que pagar una pasta para ello, porque el servidor os va a costar mucho, pero si no, tienen un servicio cloud que es simplemente una base de datos y ya está. Y en esa base de datos, que está basada en Postgres, palabras que quizás alguien entra por aquí y sale por aquí, podéis usar pgvector, lo mismo, es igual si no sabéis lo que es voy a decir una extensión de esta base de datos para poder hacer ese coseno que decíamos antes para hacer la búsqueda semántica. Nosotros generamos respuestas ficticias con Gide para mejorar luego que podamos encontrar información. Usamos la API de Gemini para los embeddings, con lo que nos pide el usuario con esas preguntas ficticias, o respuestas ficticias, perdón. Consultamos Supabase para la similitud con los embeddings, es decir, la Supabase es la base de datos vectorial, y volvemos a hablar con Gemini para que nos dé una respuesta y se la enviamos al usuario. Entonces, ya terminando, creo que es la primera vez que hablo de WordPress en toda la charla, y son dos diapositivas más. ¿Cómo aplicamos esto en un plugin? Esto es la única parte que diría, esto como yo sé que se hace porque esto lo he hecho yo, ¿vale? Esto es una parte que sí que lo hemos hecho nosotros en JoinChat. En WordPress tienes entradas, páginas, custom post types, tienes todo tipo de contenido y lo tienes indexado en una base de datos normal. El plugin lo que va a hacer es, cogemos esos contenidos, lo troceamos según unas técnicas que ya hemos dicho que hay mucha ciencia detrás, y lo subimos a Supabase o, si queréis hacer lo mismo, a la base de datos que queráis vosotros. Luego, el chat frontal, la cajita que ve el usuario, se va a hablar con esa nube, esa base de datos, cada vez que interactuemos con la caja, y vamos a ir girando embeddings con Gemini y haciendo esa consulta en la base de datos, que se llama Supabase. Y de esta forma, ya terminando, tenemos el chatbot o nuestro amable señor de la biblioteca, que podemos preguntarle pues lo que nos apetezca siempre que tengamos información publicada en nuestra web de WordPress, o en el supuesto que quieras hacer un rack fuera de WordPress, pues en la base de datos y ya está. Y poco más, animaros a que quizás hacer un rack puede ser intimidante, pero sabiendo un poco cómo funciona un chatbot, aunque no queráis hacer un sistema de esta forma, y aunque mañana os olvidéis que es un rack o que es Supabase y todo eso, creo que os ayuda a saber usar los chats y a saber entender o a cambiar un poco las expectativas que tenemos cuando usamos chatbots con IA, porque sabéis lo que va a hacer cuando le escribimos algo. Y poco más. Ahora si hay alguna pregunta o... ¿Qué hacer ahora? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Queremos agradecer a Waco y a Crayola por colaborar para que sea posible
esta mitad. Y tenemos un regalito para el ponente que le envía Rayola. No se emociona mucho porque ya tiene No, muchas ya- galletas. Sí. La podemos compartir. Es una galleta esto, ¿eh? Pues mira, una foto. Es una galleta grande. Pues mira, si la quieres compartir, Sí, luego la nosotros abrimos. queremos probarla. Sí, la abrimos. Luego, si vamos por ahí, la abrimos, sí. Pues os vemos en la próxima Meetup, lo dejaremos escrito en Meetup WordPress, será para el día 26 de junio y ya les confirmamos ponente y sitio. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buenas tardes. Gracias.